¿Cómo está, señora, señor? Crisis de identidad, crisis de convivencia, incluso crisis de confianza, son algunas de las razones que muchos creen que es la principal gatillante de la mala convivencia y la violencia que hay en nuestra sociedad. ¿Será posible de revertir esto verdaderamente en nuestro país? Bienvenido a Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Como siempre, en cada programa debata a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, por WhatsApp. Así está más cerca de nosotros y es protagonista permanente en nuestro programa. Quiero mandarle un saludo especialmente a la gente de San Antonio que nos reclamó en el programa pasado que no mandábamos nunca saludos por esa zona. También a la gente de Concepción y particularmente a la gente de Puerto Montt. La pregunta para hoy en nuestro programa es: ¿cómo se puede revertir la violencia en nuestra sociedad? Debata ahí a través de WhatsApp. Le damos la bienvenida a una persona que usted añora, que reclama permanentemente por qué lo eliminaron de este programa, don Alfredo Vicuña. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno estar aquí y saludar a la gente de Osorno, de Río Bueno. Yo fui de ahí, de Lago Ranco. De Melipilla. También. De Mayarauco. No me quieren. Adriana Ferrer, gracias por estar nuevamente aquí en estás? Conciencia de Valores. Gracias por invitarme nuevamente. Y también le damos la bienvenida al ex senador de la República, don Nelson Ávila. Y actual senador con C. Precisamente la pregunta que le estamos haciendo a la gente que nos está mirando aquí en nuestro programa es cómo revertir la violencia en una sociedad que hoy día la percepción de inseguridad que tiene es enorme. No hay mejora en ninguna encuesta con relación al tema de la violencia y me gustaría verlo en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la seguridad ciudadana, sino que también dentro de la violencia intrafamiliar, la violencia en las redes sociales. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen con relación a este tema y cómo revertirla verdaderamente, senador? ¿Por dónde o parte? ex-senador? ¿Por acá? Y por usted. Bueno, es fácil apreciar una cierta crispación social. Diría no solo en Chile, casi en el mundo entero. Yo pienso que se debe al hecho que hay cada vez más conciencia de los derechos que las personas poseen en toda sociedad. Por otro lado, las comunicaciones nos han llevado a tener un contacto muy estrecho en merced a la activa participación de mucha gente en las redes sociales. Y por otro lado, se ha observado, particularmente en Chile, pero también en otros países, una tendencia en la economía a concentrar el poder cada vez en menos manos. Entonces, ¿Te refieres al Estado? esta situación me refiero a los particulares. El Estado es víctima de un neoliberalismo rampante que lo que hace es cercarlo, mediatizarlo, someterlo a lo que se denomina, al menos en Chile, el principio de la subsidiariedad, que implica maniatarlo para que no pueda acometer ningún emprendimiento por sí mismo, sino que solo aquello que los privados no se interesan en realizar. Pero esos fenómenos que usted menciona, o esas variables que son gatillantes de una sociedad más violenta, increciendo, curiosamente, algunos pueden diferir de esa concepción porque
a medida que una sociedad se desarrolla, hay mayor beneficio de prosperidad sobre la gente, hay mayores políticas del Estado para prevenir la seguridad, y sin embargo no se da ese fenómeno. Algunos, no sé cuál es tu visión, Alfredo, Adriana, lo atribuyen que la concentración, por ejemplo, del poder económico lo que produjo fue una mayor desigualdad. La percepción de los medios de comunicación que han sacado a la luz abuso de todo tipo y en cualquier estamento dentro de una sociedad. Y eso ha gatillado rabia interior que la gente finalmente termina por manifestándola en distintos tipos de violencia. ¿Usted lo ven de esa forma? ¿Esta es una sociedad que evolucionó para tener ese estado o siempre existió lo que existe hoy día, más bien que se difunde a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales? Ahora, Nelson dice una cosa en la cual yo participo, en algo de lo que plantea él. Y plantea lo siguiente: hay una sociedad emergente, hay una clase media emergente muy fuerte. Hoy día la venta de automóviles y miles de cosas, podemos ver que esa sociedad, ese sector social está emergiendo, que tienen muchos derechos y que quieren tener muchos derechos. Entonces, que eso ha provocado, y la palabra que decías tú, Nelson, es una crispación. Pero sin excluir lo que dice Nelson, que tiene razón, en fin, yo veo lo siguiente. Si tú analizas cualquier país del mundo, los países viven en estado de emoción, en un estado de emoción determinado. Después de los atentados de Francia, Francia estaba en un estado de emoción herida. Hay estados de emoción de violencia, como el caso de Leí. Y yo veo que Chile está súper confuso. Yo anoté algunas ideas antes de entrar al programa. Yo veo que Chile está súper confuso. Y fundamentalmente dos cosas. Hay una crisis de identidad y hay una crisis de convivencia. Tú lo acabas de decir, en la familia, en esto, en distintas áreas también hay mucha violencia. Esta distinguida señora que es psicóloga puede confirmarnos lo que llega a las consultas o las informaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, Chile está enfermo. Somos el primer país del mundo con el nivel de delincuencia que tenemos. Y voy a explicar estos datos. Por ejemplo, Chile es un síntoma de la violencia que yo planteo, ¿no? De lo que estoy planteando. Ya. Chile tiene 2.000 robos por violencia por cada 100.000 habitantes. México tiene 500. Argentina tiene 400. Australia tiene 17 por cada 100.000 habitantes y Japón tiene 4. O sea, somos los campeones del mundo. Donde somos también donde hay muy poco asesinato es Chile. Por ejemplo, en Estados Unidos, por 100.000 habitantes, hay mucho más muertes que en Chile. O sea, en Chile hay mucho robo con violencia. ¿Por qué tú lo asocias a la crisis de identidad? ¿Por qué la crisis de identidad es muy distinta a la que ocurre en Chile, que la que ocurre en México, la que puede ocurrir en cualquiera de los países que tú mencionaste? ¿A qué te refieres con crisis de identidad? Mira, aquí no hay un camino conductor que plantee, que enseñe ciertos valores. La gente no sabe quién es. Hay un desorden absoluto en las ideas. Cuando tú escuchas a un tipo que acaba de robar y lo detienen, el tipo dice, yo le robé a un ladrón, la señora, llegué a la casa de ella, le robé el auto, hasta salí con la guagua o la dejé que bajara la guagua, porque ella es una persona que ha robado. La gente está muy perdida. Está muy perdida, hay un desorden tremendo, no hay una educación cívica, no hay una educación valórica. Pero esto es un fenómeno que usted lo evalúan de los últimos 2, 3 años, es un fenómeno que lo evalúan de los últimos 20 años. ¿Tú compartes esa visión, la de Alfredo, Adriana? Yo creo que hay una relativización de los valores, eso sí. Cada vez veo más personas en donde los valores son y se toman como tales siempre y cuando les conviene. Si no les conviene, los podemos ir modificando y los podemos ir acomodando. Antes en la época de mis viejos, por ejemplo, de mis papás, los valores, la confianza, el respeto, la honestidad, bastaba solo con sellarlo con la mano. Y hoy, si no hay papeles firmados, no hay garantía de nada. ¿Por qué? Porque los valores están relativizados. En ese sentido, Ahora, sí. ¿no te garantiza tampoco que más leyes
vaya a resolver un problema que es más profundo a nivel valórico. De hecho, todo lo que ha pasado durante este año a nivel de la crisis en los distintos estamentos, don Nelson, hay que hacer un marco legal, pero nadie dice que ese marco legal finalmente va a ser el que va a solucionar problemas que son más allá de un tema estructural que traspasa incluso los valores de la ética. Usted tiene esa percepción, porque finalmente podemos llenarnos de leyes, eso no garantiza que necesariamente nos vamos a constituir en una sociedad más valórica en este punto. Mira, nos ha ocurrido, además, para abonar este campo lleno de incertidumbre y de crispación, como lo señalaba, el hecho de que la gente ha perdido la fe en instituciones que son fundamentales en una democracia. Desde luego, aquí se ha hecho trizas un principio absolutamente elemental como es el de la soberanía popular, que es donde descansa toda institucionalidad republicana democrática. Y esto se produce porque en un momento determinado, y recuerdo específicamente en el que el gobierno de Ricardo Lagos, sumido en un problema gravísimo como consecuencia del MOP Gate, recibe en la moneda un salvavidas de plomo que le arroja la UDI. ¿Cuál era? El que para terminar con estos financiamientos truchos que aparentemente provenían del sector público al ámbito político, había que estatuir el hecho de que los empresarios, los privados, podían de manera reservada, secreta, financiar las campañas. Ese fue el punto de partida del desmoronamiento total de lo poco que quedaba en materia de ética pública. ¿Y por qué hacen esa asociación entre la falta de un referente, de una imagen ética pública con el tema de la violencia? ¿Por qué piensan que la ausencia de los estamentos de la confianza produce ese fenómeno que estamos en una sociedad más violenta? ¿Dónde está la asociación en eso? Cuando se entroniza la corrupción en el ámbito público, Pero la delincuencia no tiene que ver con eso. Como consecuencia de aquello, la gente se violenta a sí misma y genera indignación. Aquí cualquier celebración, incluso deportiva, termina en manifestaciones brutales de extrema violencia y eso lo hemos venido apreciando sistemáticamente a lo largo del tiempo. Entonces, cuando una sociedad se envuelve en un verdadero vértigo de pérdida de valores, de los sentimientos básicos que inspiran la convivencia sana, entonces estamos en un periodo en que si no somos capaces de adoptar medidas de fondo, esto se nos escapa por completo de las manos. Pero la pregunta va para ti, Adriana. Bien. ¿Hasta qué punto la gente ha tomado como yo voy a tomar mi justicia por mis propias manos, la violencia legítima, dado que veo abuso en el sector de la empresa, veo también no referente en el mundo de la política, miro corrupción a nivel de los estamentos del gobierno, y yo digo, bueno, una sociedad absolutamente desigualitaria en muchos aspectos, esto me da rabia, yo lo descargo, bueno, ¿por qué yo no? ¿Hasta qué punto tú piensas que existe ese fenómeno, una especie de, entre comillas, una violencia legitimada por hacer justicia propia? Me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida
es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. ¿Cómo revertir la violencia? Debate ahí por WhatsApp, a través de Twitter, también de Facebook. Adriana, yo te preguntaba esta especie de legitimar mi propia violencia a raíz de... Yo no veo referente dentro de una sociedad, pienso que es una sociedad muy abusiva. Se fueron como en la parte filosófica ustedes delante en la primera parte del programa, como una crisis de identidad, crisis de convivencia, hablaba, y también crisis de confianza. Y bueno, ¿por qué si los demás abusan porque yo también no tengo una manera legítima de reaccionar violentamente frente a todo lo que me ocurre alrededor de una sociedad? ¿Te parece a ti que eso es lo que ocurre en Chile verdaderamente? Es uno de los factores, o sea, no el único. Sí, lo veo a diario. Yo trabajo en un programa para una corporación en donde hacemos atención en emergencias a personas que han sufrido accidentes o asaltos, y el nivel de violencia que se ve actualmente es impresionante. Hay mucho resentimiento. Parte de ese resentimiento sí tiene que ver con esta desigualdad que nombrabas hace un rato. ¿Cómo puede ser que la gente que trabaja en el gobierno gane sueldos millonarios cuando el sueldo básico no alcanza para llegar a la quincena? Entonces ahí empiezan a generarse resentimientos y a exigir derechos que se piensan que se tienen, pero también hay una mentalidad del tengo derecho y además me lo tienen que dar, no me lo tengo que ganar. Entonces eso empieza a generar muchos resentimientos y muchas respuestas en relación a la violencia. Se ve también mucho en los hogares. Yo creo que si no partimos por los hogares, difícilmente podamos llegar a hacer algo más como país. Los niños se frustran muy fácilmente y al frustrarse tienen actos violentos, actos agresivos. Y nos vemos tanto padres como profesores con dificultades para manejar eso, porque además cada vez se ponen más en el tapete los derechos del niño y se olvidan cuáles son los derechos que tienen los adultos que están educando a ese niño. Entonces hoy los papás, los profesores, tienen mucho temor a impartir reglas, a hacer respetar normas, porque hay sanciones legales, tal vez extremas, para algo que no fue tan extremo. El rol de la autoridad en general, la autoridad de un padre, la autoridad de una madre, la autoridad de un profesor, la autoridad de un carabinero, ¿usted piensa que se ha ido debilitando ese rol, particularmente el rol de la autoridad, que hace que la gente reaccione incluso violentamente, ni siquiera reconociendo esa propia autoridad? ¿Ven algo de ese fenómeno? ¿Sabes lo que pasa? Es decir, de absoluto. O sea, cuando tú ves que hay un conflicto o que hay un problema con una barra de fútbol o cualquiera, los carabineros son agredidos como cualquier persona y ellos no tienen derecho a defenderse. Y cuando se defienden, se van para afuera. Por un lado eso, pero cuando tú preguntas cuál es la causa, yo veo que la causa es una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Fíjate que Alemania durante 12 años, la Alemania nazi, vivió una enfermedad tremenda y hoy día Alemania se ha recuperado y Alemania ha vuelto a los valores, ha vuelto
a una cosa que es fundamental y que es el aporte del cristianismo en el mundo, que es el respeto, que lo decías tú, Adriana, el respeto al otro. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde no hay respeto al otro. Entonces, cuando yo no respeto a la otra persona, yo la atropello, yo le robo, yo la agredo, no existen los valores. Entonces, el cristianismo cambió el mundo, bajo mi punto de vista, cambia el mundo cuando Cristo viene y con 12 hombres que eran incultos termina derrotando al Imperio Romano, sin un revólver, sin una lanza y sin una piedra. O sea, el amor es capaz en un momento determinado de derrotar al Imperio Romano, con lo que nosotros sabemos que fue. Sin embargo, hoy día estamos como una sociedad enferma. Yo creo que la autoridad no sabe cómo hacerlo. Yo no puedo pensar que nadie está mal inspirado, pero la sociedad no sabe cómo hacerlo. Y hemos perdido características de las sociedades democráticas en que podíamos negociar. Mira lo que ha pasado, la vergüenza que ha pasado en este país con las 9 modificaciones de la reforma educacional. Los chiquillos van a dar la prueba esta semana. Los chiquillos no saben si van a poder ir gratis a la universidad, pero van a dar, hay otra prueba que van a dar el 20. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú eres una persona que tiene bajos recursos, no sabes lo que va a pasar con esto. Hay una inseguridad, hay temores, hay una delincuencia que nos come. Es una sociedad enferma. ¿Cómo la mejoramos? Yo creo que la mejoramos cuando nosotros le reinstauramos, le planteamos a esta sociedad un camino diferente. Yo creo que tenemos que ser capaces de inventar y juntarnos todos a ver cuál sería este camino que le proponemos a Chile, donde volvemos a vivir con alguna paz, sin tanta violencia, sin tanta agresión. Don Nelson, ¿qué crítica le hace usted al Poder Legislativo en esta materia? ¿Dónde está la deuda pendiente para una sociedad que tiene que tener un tipo de convivencia distinta? Temas que llevan años, el caso de la Araucanía, este tema de la inseguridad ciudadana es un tema que siempre sale al tapete cuando hay una campaña presidencial con muchas promesas, proyectos que duermen en el Parlamento. ¿Cuál es la crítica? Antes de eso, quisiera incidir en lo que se estaba debatiendo, así muy puntualmente. Llamo la atención de que incluso desde disciplinas con rango científico se hacen percepciones parciales y distorsionadas de la realidad. Cuando se dice la gente se crispa por el hecho de los sueldos millonarios en el gobierno y se está omitiendo una circunstancia que diría que es la que más pesa en este aspecto, como son las de las grandes concentraciones económicas que derivan en las colusiones, del confort, de los pollos, de una infinidad de cosas que son consecuencia de la monopolización creciente de la economía y del poder radicado en cada vez en menos manos. Y de ahí me salto al punto que me estaba planteando. Hoy el Parlamento chileno, el Congreso, el sector que legisla para Chile, vive el peor momento de su historia, porque todo el mundo lo siente cautivo de ciertos intereses económicos. ¿Un Parlamento que está deslegitimado? Totalmente deslegitimado. 21.000 millones de pesos dio la empresa como factor de apoyo a diferentes campañas en una elección. ¿Qué significa eso? Significa que las leyes luego salen a la medida de los intereses que contribuyeron al financiamiento de esas campañas. Y ejemplo específico, la ley de pesca. Por favor, si Corpesca, ejecutivos del grupo Angelini, le mandaban los discursos hechos a la diputada Isasi. Por otro lado, transversalmente, financiando campañas para sacar adelante cuerpos legales
hechos exactamente a la medida de esos intereses. Y así se repite en diferentes sectores. Entonces, ese poder legislativo está absolutamente deslegitimado y yo, francamente, no le concedo ni una autoridad hoy día para, más encima, después pronunciarse sobre una nueva constitución. ¿Cómo es posible que un espacio invadido por la ola excremental que ha surgido como consecuencia de estos escándalos, habiendo saltado por los aires las tapas de las alcantarillas, venga un nuevo cuerpo legal a dirigir los destinos de Chile y emanado de ese ámbito? Se lo tienes que decir a tu presidenta. Es absolutamente... Yo, desde la tribuna que tengo, que es de 140 caracteres en este momento, me he pronunciado en forma reiterada. En forma violenta, en las redes sociales usted se ha expresado. Oye, pero mira, y pero en no la hemos forma buscado más caminos de ardorosa que es solución. posible. ¿Cuál es el camino de solución? Yo creo que el camino de solución es darnos cuenta de que cuando hemos perdido el respeto, hemos hecho un quiebre tremendo en la sociedad. Y que nosotros tenemos que abogar, los chilenos, los que tienen la capacidad de influir en las demás personas, en fin, los que trabajamos en el área de las comunicaciones, tenemos que iniciar un proceso de reencuentro, tenemos que empezar un proceso de pacificación. Fíjate que los estudiantes, que hoy día son diputados, varios de ellos, ¿con qué violencia organizaron marchas, destruyeron todo? Oye, los puestos de diario de la gente que era modesta, se los quemaron, se los pasaron a llevar, se los rompieron. Hoy día están en el Congreso, es la diputada comunista. En el caso de los delincuentes, en el caso de la Polar, en el caso de las colusiones, en el caso del trato cotidiano en los matrimonios, en la familia, ¿qué ha fallado? Ha fallado el respeto por el otro. Cuando yo no te respeto, me pongo de acuerdo con otra papelera y subimos el precio y manejamos el mercado. Y cada vez que quiere entrar uno chico, bajamos el precio y al chico lo quebramos. A propósito del tema del respeto, sobre todo en un tipo de violencia que es la violencia intrafamiliar, Adriana, que ahí también la cosa no va mejor, va peor. Yo vuelvo al tema de cómo el entorno de una sociedad con desigualdad afecta a eso. Cuando tenemos un transporte público en que es indigno, donde la gente tiene que a veces desplazarse 1 hora y media y a veces hasta 2 horas, donde hay un tráfico, le tiran el auto encima, donde me siento abusado en las cláusulas unilaterales que me cobran una tarjeta de crédito, donde finalmente trabajo casi 8 horas para pagar una deuda, donde siento que incluso los abusos que se producen dentro de la empresa, es difícil llegar con paz y es difícil no llegar con rabia a la convivencia matrimonial, ¿o me equivoco? A la convivencia matrimonial, a la convivencia familiar en sí, tanto de marido a mujer como de los papás a los hijos. Obviamente que todos estos factores te van irritando, te van alterando, por lo tanto tenés menos paciencia. Y si más encima uno llega a la casa y se encuentra con más problemas, es muy factible que eso explote. Pero más allá de todos los factores que te puedan provocar irritabilidad durante el día o durante el mes, no hay nada que justifique la violencia intrafamiliar. O sea, podemos ver y vamos a encontrar 1000 causas que pudieran provocar, pero nada de eso justifica. Pero este incremento que hay hoy día en las tasas de femicidio, ¿a qué lo atribuyes tú? Incluso me gustaría saber tu opinión, particularmente en un caso que ha sido bastante mediático, el caso Hager. ¿Cómo una persona puede llegar a ese nivel de planificación y con toda la historia que hay detrás? ¿Cuál es el fenómeno psicológico, psiquiátrico que puede ocurrir? Y hay muchos casos así también. Sí. Que no, eso fue un caso mediático, pero no todos son mediáticos. Así es. Bueno, estamos frente a una psicopatía. O sea, la persona que es capaz de planificar un asesinato, de contratar a otra persona para que lo haga, de buscar el momento, de buscar el lugar, de buscar cuáles son las fragilidades de la otra persona, no tiene pérdida de conciencia de realidad, estás absolutamente consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, estamos frente a una personalidad psicopática, que no, y van a haber mujeres que me van a querer matar por esto,
Me ha tocado ver más de un caso de femicidio en donde no tiene que ver que haya habido una personalidad psicopática detrás, sino más bien un estado crepuscular, un estado de pérdida de conciencia temporal. Que obviamente ahí las penas, si eso se logra comprobar, son distintas. Ahora, lo que yo veo al respecto en cuanto a la violencia en general, sobre todo a la violencia intrafamiliar, al maltrato a la mujer, a los femicidios, es que las leyes están hechas más que nada para sancionar, pero no para prevenir. Yo creo que nosotros aquí en Chile, en Latinoamérica, nos falta mucho de educación en cuanto a violencia, a cómo prevenir la violencia. ¿Tú crees que tiene solución el problema de la violencia que vivimos hoy? ¿Y cuál sería tu propuesta? ¿Cuál sería mi propuesta para solucionar el tema de la violencia? Hoy en Chile, lo que nos está pasando, ¿qué habría que hacer? La verdad que no me he puesto a pensar en una estrategia para abordar el tema de la violencia. Sí lo veo mucho en cuanto a orientar desde los más pequeños. Y a ti, Nelson, ¿se te ocurre qué hacer ahora si tú fueras ministro del Interior? No, y quiero complementarlo con una pregunta más. ¿Hasta qué medida los medios de comunicación han influido para generar más violencia y para no solucionar un problema como este? Quiero que me lo contesten a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Renta Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más. Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Renta Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. ¿Cómo revertir la violencia en nuestra sociedad? Debata ahí por WhatsApp, también por Twitter, Facebook. Alfredo Vicuña le hacía una pregunta aquí a don Nelson Ávila. Yo, detrásito, también le hacía una pregunta a todos ustedes. ¿Cuánto creen hay comentarios que lo van a nombrar ministro del Interior? Entonces sí, yo quisiera saber si él está preparado. Pero, ¿cuántos los medios de comunicación en el tema de la violencia han sido un generador de violencia o han sido más bien un educador para que haya menos violencia? ¿Cuál es la crítica o la opinión que ustedes tienen en relación a los medios de comunicación? Yo pienso lo siguiente, que son una fábrica de violencia. Porque cuando tú ves las películas de los canales chilenos, te encuentras con que están los tipos con metralleta que matan personas, que esto, lo otro. Y ese es un modelo para la familia. Y hay chiquillos que le disparan al papá con una metralleta de plástico porque lo vieron hacer en la película. Entonces, la televisión chilena no colabora con eso, en absoluto. La televisión chilena está preocupada de ganar plata. Entonces, si esa violencia tiene éxito o ese antivalores tiene éxito, va nomás. Chile es muy liberal. En una oportunidad, el 9, que era una Universidad de Chile, ¿cómo se llama? ¿Cuál, Chilevisión? Chilevisión. A las 10 de la noche tenía a una chiquilla Silva, actriz desnuda, en un acto sexual que duraba 7 o 10 minutos. Y yo le digo a un ejecutivo, señor Conca, ¿no te parece que es muy temprano para una película tan violenta? Pero ¿cómo se te ocurre? Vieras lo que va a venir ahora. Bueno, cada día tenemos que ser más libres. Entonces, las personas que están manejando esto no tienen valores claros.
no tienen formación clara. Y cuando la plata está detrás de todo eso, tenemos el resultado que tenemos hoy día. Tú por 5 minutos nombraste a Nelson Ávila, ministro del Interior, para solucionar el problema de la violencia en nuestro país. Pregunta que también se le hicieron ahí a Adriana. ¿Hay algo que tú harías distinto de lo que se ha hecho hoy? Mira, yo siento Sin mandar proyecto de ley. Yo siento que cuando la crisis valórica llega al tuétano de la sociedad de que formamos parte, cuando la deslegitimación de las instituciones fundamentales ha alcanzado un grado superior, ha llegado el momento de producir un reordenamiento total de la institucionalidad. Nada mejor entonces que impulsar con fuerza nueva constitución, en donde efectivamente se empareje la cancha, se establezcan derechos esenciales de una manera clara, nítida, y por otro lado, se eliminen todos aquellos nudos autoritarios que heredamos de la Constitución de 1980. Ya tenemos una nueva Constitución en 2 semanas más y eso va a solucionar todo el problema de la violencia que hay en nuestra autoritarios también de parte del Estado. Por ejemplo, el modelo de Fidel y el modelo de Maduro. ¿Tú participas, te gustan, los hayas autoritarios de parte del Estado? ¿Ese sería tu ideal? ¿Cuál es tu postura frente a esos dos modelos? Porque tenemos 54 años de revolución en Fidel. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es a no tener modelos. Creo que cada sociedad debe construir su modo de convivencia en función de su propia realidad, de su experiencia histórica y de todos los elementos con que cuenta para ello. Chile creo que ya se merece, por primera vez en su historia, tener una constitución con origen democrático. Todas hasta ahora han sido impuestas a sangre y fuego. Una nueva constitución, ¿en qué va a resolver el tema de una sana convivencia, en eliminar la violencia? Tenemos una nueva constitución ya en 30 días más. Es como una varita mágica, como que hoy día ya no van a haber portonazos, no van a haber delincuentes, van a haber menos femicidios, va a haber menos violencia intrafamiliar, porque tenemos una nueva constitución. De hecho, es imposible tener una nueva constitución en 30 días, ni en pero un ejemplo, es ciencia ficción. Este es un proceso. Es que la ecuación no la entiendo, no entiendo la ecuación. Nueva constitución, igual, menor violencia, va a desaparecer la violencia que tenemos hoy día. No sé cuál es la ecuación ahí. Yo no estoy haciendo una apuesta tan lineal como esa. No digo que automáticamente una nueva constitución va a resolver el problema de la violencia, pero pienso que ha llegado el momento de dotarnos de una nueva carta fundamental en donde definamos los términos de relación de la ciudadanía con el Estado y se establezcan derechos esenciales que hoy aparecen minimizados en la actual Constitución que nos rige. Es decir, lo menos que podemos hacer es darle la posibilidad al pueblo chileno de dotarse de una constitución democrática, genuinamente democrática. Y esta no es democrática en absoluto. Y la reforma que le hizo Lago no es democrática. Nelson, mira, si hablamos en este programa del valor o la necesidad de una nueva constitución en Chile, yo entiendo eso. Pero estamos hablando de cómo solucionar, cómo revertir la violencia. Nelson, y tú eres ministro del Interior y tú dices la solución fantástica es una nueva constitución. Pero mira, aquí todavía no me contestan. Aquí se ha invocado el tema de las reformas que particularmente hizo el presidente Lago y hasta le puso la firma. Yo te digo una cosa, ni Raquel Argandoña, la tal Luli, ni las otras reinas de la farándula juntas han tenido más cirugías estéticas que la actual Constitución chilena. Del 90 hasta la fecha ha habido más de 30 cuarto intento. Intervenciones no me contesta estéticas. la pregunta. Usted fue nombrado por Alfredo Vicuña
hace 5 minutos atrás, Claro. ministro del Interior para resolver el tema de la delincuencia. ¿Cuál en sería Chile, tu propuesta? Y usted No dice, hay- nueva constitución. No con hay eso, con eso posibilidad. Mi respuesta, digo, si usted, señor Vicuña, me va a nombrar ministro del Interior para resolver el problema de la violencia, guárdese su nombramiento, no lo haga, porque es absolutamente imposible resolverlo ahora en las actuales instituciones, debido a que tenemos que ordenar esta casa Ya, en pero virtud de plantéanos cómo la ordena, ¿cómo la ordena? otra normativa. En el tema mapuche, una nueva constitución tiene que hacerse cargo Pero mira, de yo ese, creo, de ese Nelson, aspecto, escúchame un pero segundo. de verdad. Escúchame un segundo. Yo creo que la gente de izquierda, que concretamente la nueva mayoría, sienten mucha simpatía por los delincuentes mapuches y no ninguna simpatía por los propietarios de tierra. Fíjate que mira la demostración que dio el intendente Huenchumilla. Fue a ver al asesino de los Luxinger y al Luxinger no lo llamó ni le fue a dar el pésame cuando estos delincuentes lo habían quemado a su madre y a su padre en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo que te quiero nombrar ministro del Interior a ti, ¿me entiendes? Y te quiero dar herramientas para que no te vayas y no rechaces el nombramiento. Pero renunció al nombramiento. Tienes que ser medianamente objetivo, yo no lo soy, tienes que ser medianamente objetivo, para pensar que tiene que haber una sociedad entera que busque un camino de solución y no una reforma a la Constitución hecha por unos pocos, hecha por... Hoy día la presidenta está con 22 o 24% de aceptación y tiene un 60% de gente que la rechaza. No sé si ella tiene legitimación para hacer o para proponer o para llamar, ¿me entiende? Una Constitución. Pero ¿a ti no te estamos hablando de una parece que constitución tenemos que democrática, buscar de gestación unidad democrática? nacional? ¿Pero qué democrática cuando el 24%, cuando tiene solo un 24%? Pero es que no la va a hacer ella como la hicieron los cuatro generales. No va a ser ella, sino que es un proceso de discusión amplia que se pretende que alcance a todas las esferas de la sociedad y vayan emergiendo los principios rectores de lo que va a ser una nueva Carta Fundamental para En Chile. honor a la gente que nos está La ley no arregla el problema. mirando en casa y que de alguna manera ya está choreada de estos análisis que pasan palabra es alrededor esa, de nuestra hombre? sociedad y de la política y todo este tipo de diálogo. Pero sin embargo viven violencia dentro de su casa, viven violencia con sus hijos, viven violencia con su marido, con su esposa, viven violencia permanentemente en su trabajo. Y no son personas que tienen dominio propio, no tienen control de impulso. Se ponen también violentos, me responden con violencia, también respondo con violencia. Mucha gente debe pasar por tu consulta pidiendo ayuda. La verdad es que yo no debería haber respondido de esta manera a mi señora, pero lo respondí y generó más incendio casi tirándole de encina. Y lo mismo en la relación con un hijo. El control de impulso y el dominio propio, ¿cómo se desarrolla eso? Qué buen tema. Antes de responderte, hace rato que tengo algo acá. Lo que pasa es que... ¿Algo acá es Nelson? Sí. Precisamente lo tiene aquí, a este lado. Lo que pasa es que recién Nelson habló de que los empresarios le pagaban a esta senadora, dijiste, para que diera el discurso y le daban el discurso hecho y ella... Diputada. La diputada, ya. Y ahí seguimos echándole la culpa al empedrado. ¿Vos sabés la cantidad de gente que ha venido a mí a querer coimearme con los peritajes para que yo les haga un peritaje favorable? Y yo he dicho que no, me he perdido plata. O he hecho peritajes en donde me he expuesto diciendo la verdad y sabiendo que en cualquier momento me pueden llegar a tomar represalias, por decirlo menos. Yo le Entonces, tomaría yo creo represalia. Sí. Entonces yo creo que eso, y ahí voy a unir esto a tu pregunta, tiene que ver con una formación en valores. Y si vamos a hablar de instituciones, estos valores parten por la familia. El tema es que la familia y el concepto de familia se ha ido diluyendo con el tiempo, con la modernidad, con estas mamás y papás que estamos trabajando 18 horas al día, cuando no se puede más, o sea, cuando no se puede menos también. Entonces,
obviamente todo esto, todo este espacio que hace un tiempo atrás teníamos de convivencia, de generar espacios donde desarrollar la tolerancia, donde aprender a convivir con el otro. Las peleas con los hermanos son es la mejor escuela de entrenamiento para poder defenderme fuera de la casa. Pero si no hay un adulto que medie en todo eso, difícilmente podamos adquirir herramientas adecuadas ¿Qué fue para lo que poder... cambió que hoy día seamos una sociedad más intolerante de lo que era, no sé, hace 15 años atrás? Voy a repetir algo que dije en unos programas atrás. Actualmente hoy tenemos todo inmediatamente. Te mando un WhatsApp, te llega antes de que lo termine de escribir. Si deseo algo, ni siquiera tengo que ir a vitrinear. Busco en internet y lo compré y ya lo tengo. O sea, todo es gratificación inmediata. Entonces no hay un entrenamiento para ir postergando la gratificación. Y cuando uno quiere algo y ese algo no se da de manera inmediata, se frustra. Y como no tengo un entrenamiento, no estoy acostumbrado a recibir frustración, obviamente descargo la rabia. Esa prueba se hace con los chocolates. Ponen 6 niños y le dicen, mire, le voy a dar un chocolate a cada uno, pero si usted se demora 2 horas en comérselo, le regalo 2 más. Y hay algunos de los niños que no esperan y otros esperan. Y te muestran después la vida de lo que esperaron. O sea, nosotros nacimos en una generación, donde tú juntabas plata para comprarte una bicicleta. Entonces tú soñabas con tu bicicleta y ibas juntando unas plata y la mamá o el papá te ayudaban y tenías una alcancía y se rompía el chanchito y te podías comprar la bicicleta. Hoy día se compra con una tarjeta inmediatamente y tú la pagarás en 2 años y te pagarás 2 o 3 bicicletas, ¿no es cierto? Pero el concepto que está planteando Adriana, yo coincido con él. La gente quiere todo inmediato y quiere pasarlo bien, la gente quiere placer. Fíjate que los chiquillos que roban a veces un iPad, que me pasó a mí en el líder de Melipilla, roban un iPad y lo venden en 50.000 pesos, un iPad que vale 500.000 pesos. Lo venden en 50.000 pesos porque quieren comprar droga, pasta base, ahora. Quieren inmediatamente pasarlo bien. Entonces, desconocemos totalmente la historia. Yo creo que cuando la gente lee un libro, El hombre de 3 guerras, o algo parecido es el título, y se da cuenta cómo en la guerra del 79, mira, el esfuerzo que hizo el ejército de Chile, cómo los chiquillos jóvenes recién recibidos de abogados se incorporaban a defender los valores de la patria, no ganaban un peso, se demoraba el Estado 6 meses en pagarla, y lo hacían por el amor a Chile. Entonces, el general Bulnes, generales que han sido tremendamente importantes en la historia de Chile, hoy día no se estudia historia. La historia del siglo pasado no existe. Tú capacitas en las organizaciones, en el mundo privado, en las empresas. Sí. El clásico tipo de violencia que ves dentro de las propias organizaciones entre mandos altos, medios, los propios trabajadores. ¿Qué es lo que tú detectas? Lo que pasa es que yo no veo eso. Yo no lo veo. Yo hoy día estuve con una empresa que comenzó el año 73 porque fue intervenida, la devolvieron. Se demoraron un mes en saber si seguían o no seguían y siguieron. Hoy día estuve ahí. Les dan trabajo a 1.754 personas porque estuve con la gente de recursos humanos. Esta empresa está a lo largo de Chile y es distribuidor General Motors. Tiene Rentacar, tiene esto, tiene lo otro. No sé, el sueldo mínimo es 700.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me refería a la convivencia. ¿A ti te parece que no hay un problema de convivencia agitada dentro de las propias Yo creo que lo normal. Yo creo que lo normal, el mismo que puedes tener tú con tu mujer, yo con la mía o cualquiera. Pero yo no veo la violencia. Yo creo que pueden haber problemas de convivencia porque lo existen en todas partes donde hay seres humanos que pensamos diferente, que sentimos, que tenemos emociones diferentes. Pero yo creo que la violencia que nosotros estamos hablando en este programa, yo coincido con Nelson que es una violencia cuando las empresas se coluden, ¿no es cierto? Es una violencia también cuando te asaltan en el portonazo al llegar a tu casa. A ti te han robado varias veces, tanto acá como en tu casa en Pirque. En definitiva, hay una violencia que lo percibe la gente de la calle. La cantidad de personas que han sido agredidas y que han sido violentadas
Yo creo que empezamos a sumar a quién no le han robado. A mí me han robado, me han asaltado en la calle, me han robado la plata, fui a pagar una operación al corazón. En el momento que entraba a la clínica me metieron la mano al bolsillo y me robaron la plata que llevaba para pagar la operación. En fin, en definitiva, yo creo que hay una violencia que nos atinge, que está en la calle. Pero yo no creo como Nelson que es provocada por los grandes monopolios. No, no, yo creo que no. Yo creo que es provocado por las conductas personales. Por la relación que tenemos entre las personas, porque no hay valores, porque no está Dios en las casas nuestras, porque lo que nos plantea el cristianismo del respeto por el otro. Mira, Sócrates dice, prefiero que me maten antes de cometer una injusticia a otra persona. Esa delicadeza que es el principio de ética que nos plantean los griegos, hoy día no la tenemos. Claro, pero Nelson, en honor a lo que dijo Nelson Ávila, él decía, cuando hay una ausencia de ejemplos y uno mira alrededor de la sociedad, parlamento, las mismas gobiernos, empresarios, la iglesia, y uno lo ve como un referente, realmente cuesta ser patria en esa materia. Se pierden los puntos de referencia desde el punto de vista valórico. Es que hemos alcanzado un nivel de desasosiego social que se hace urgente adoptar medidas de fondo. Cuando yo hablo del tema de los monopolios, como sardónicamente se pronuncia aquí, apunto a un hecho que es claro, la distribución de la riqueza en Chile sabemos que es de las peores del mundo y por lo tanto entonces un país que se dice exitoso no puede distribuir del modo que lo hace Chile. Si tuviésemos un país con 100 habitantes, con 100 personas que lo habiten, una recibiría el 39.5% del ingreso total. Y el resto, todo el resto, el 69.5%. Eso se nota en el funcionamiento normal de la sociedad. Nelson, y se expresa en las colusiones, etc. Entonces va generando una sensación de injusticia, de atropello, de abuso en la gente que por supuesto le produce rabia, Nelson, le produce desasosiego. Nelson, pero dame una interrupción. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en los monopolios y la rabia que le da a la gente, pero hay una cosa que es importante. En el gobierno de Sebastián Piñera, ¿bajó o subió la pobreza? Bajó notoriamente. Francisco Vidal ha dado las cifras aquí. Fíjate lo siguiente, que los maestros, los cosechadores de cereza, tú estás viendo hoy día que tiene gente que gana 50, 60, 70 mil pesos diarios. O sea, no podemos seguir con la historia de que hace 20 años atrás había gente que comía caca, que no tenía nada. Hace 50 años la pobreza era andar a pie pelado, sí, era andar en la tierra o en el barro, y tú y yo vimos niñitos que iban al colegio y que pasaban la línea del tren a pie pelado. ¿Me entiendes? Nicanor Parra contaba que en su casa se compraba un par de zapatos al año, que se lo daban a él. Y él iba heredando a los otros y los otros no iban heredando. Te hago una observación que tiene que ver con la calidad de vida. Pero ¿ha cambiado? ¿No ha mejorado o no ha mejorado? ¿Qué es calidad de vida? Se hizo un ranking de los países con mejor, o ciudades con mejor o peor calidad de vida, dentro de las cuales están las top: Lyon, París, Copenhague, donde la gente trabajaba 6 horas, 5 horas. Se ocupaba a las 2 de la tarde, habían espacios públicos donde perfectamente podían ir con su familia, con sus niños, tenían tiempo para la familia, respeto, donde hay una educación de calidad y también de fácil acceso, donde las remuneraciones son relativamente acorde y no tan desigualitarias, y eso te produce una resultante, calidad de vida. Yo puedo tener un sueldo que seguramente es muchísimo mejor que el que tenía hace 10 años atrás Chile, 15 años atrás, pero no tengo calidad de vida porque tengo un pésimo transporte público, tengo un acceso a la educación que es re malo y además tengo que pagar. Tercero, tengo que trabajar 14 horas al día, mis hijos se crían con una nana, entonces creo que ese es un fenómeno que también hay que mirarlo. Además, ese niñito de que tú hablas, que andaba con ojotita y todo el cuento,
como que no era tan avispado como el niñito de ahora, que asume que tiene más derechos que aquel que andaba en esas condiciones. Si no había televisión. Y que puede reclamar. Y que de repente ve televisión y le meten en los noticieros unas verdaderas gangas que se están dando en el Caribe para ir a visitar diversas playas de República Dominicana, Cuba, etc. Entonces, y él siente que no vive en ese mundo, que ese es otro Chile, que él pertenece a un Chile donde eso no existe, ni tiene ninguna posibilidad. Y ver eso, que de lo que otros pueden disfrutar, menos él, genera también un resentimiento que se expresa de mil formas. Mira, yo creo que ustedes han planteado algo que yo concluyo que a la salida de este programa me voy a suicidar. Pero además, les voy a decir... Con ese pañuelo. Con este pañuelo para la sangre de toro. Oye, pero les quiero decir lo siguiente. Ustedes están equivocados. Porque cuando tú ves los rankings de felicidad, Chile tiene un alto ranking de felicidad reconocido por la familia. Si todo fuera tan catastrófico como lo han planteado De calidad de vida ustedes, no, es uno de los peores. No. En Latinoamérica. Pero espérate, en calidad de vida. si yo tengo una pésima calidad de vida no puedo ser feliz. No. O sea, ¿yo en qué voy a ser feliz? ¿En la noche cuando hago el Algunos amor con tienen mi calidad mujer? de vida, No. algunos tienen calidad de vida. Estamos hablando de un tema de una sociedad desigual. ¿Quiénes No, tienen calidad de pero vida? el 72% de las personas contestan en las encuestas que ellos son felices. Y le preguntan la razón. ¿Sabe cuál es la razón que le preguntan? Por la cual son felices, principalmente por su convivencia familiar. Exacto. Pues sí, es lo más importante. Cuando tú me decías cuál es la experiencia de los cursos, mi experiencia de los cursos es lo siguiente: que la gente lo que más le importa en la vida, y se le salen las lágrimas a hombres y mujeres cuando tú le tocas a la familia, le dices cómo son tus hijos. Los tipos se emocionan mucho. O sea, la familia es importante. Pese que el 50% de los matrimonios, de los que se casaron en Chile, su proyecto de amor se rompió. Pero yo creo que sigue siendo para muchas personas tremendamente importante. Ahora, nos perdimos del tema principal y la culpa es toda de Nelson Ávila. ¿Cómo? Porque está nombrado ministro. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la delincuencia hoy? Y que no nos venga a contar el cuento de la Constitución. Lo único que te puedo hacer para atender ese clamor de popular, atacar el tema de la violencia es eliminar la actual política de drogas que existe en Chile. ¿Y liberarla? Mira, yo soy partidario de poner el acento en las personas, no en el Estado, porque es foco de Cada corrupción. persona decida... En las personas. No, él está proponiendo que en Chile se legalice la droga. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Yo que digo- cada persona, yo digo- persona decida por su propio libertad. Cuando no tienes educación, decide igual. Yo digo que hay que hacer todos los esfuerzos en educar. El problema no son las drogas, sino la forma como las personas se relacionan con ellas. Drogas vamos a tener siempre. Y si tú prohíbes, pues lo que haces es solamente darle poder a las mafias que controlan el negocio. Y junto con ellas crece la corrupción en los órganos del Estado llamados a combatirlas, entre comillas. Y tenemos cárceles repletas, jóvenes estigmatizados por llevar unos pocos gramos de marihuana, otros sencillamente acusados de dealer porque transportan algo similar. Entonces, estamos abarrotando las cárceles con una política de drogas absolutamente Nos equivocada. queda un minuto de programa. ¿Usted está de acuerdo con eso, Adriana? No sé, no estoy muy de acuerdo. Me pasa que siento que si legalizan, por ejemplo, la marihuana, los cabros se van a largar a fumar a diestra y siniestra. Prejuiciosa. No soy prejuiciosa. Absolutamente. Esos son los prejuicios. Eso pasó en Holanda, hombre. Nos tienen muertos los prejuicios. Soy juvenil y veo adolescentes No. todos los días. Eso es puro prejuicio. No. ¿Qué tenéis contra las Puro compañías? prejuicio. Yo Contra los grandes monopolios. podría decir que sí, que está bien, que sea más accesible, pero que sea
indicado por un médico, ponte tú, la marihuana. No a toda la marihuana, la marihuana les pega de la misma manera. Yo les propongo lo siguiente, que este tema lo tratemos en un próximo programa, y que esté aquí don Nelson, Andrea y probablemente también Andrea y don Alfredo Vicuña, ya que se nos acabó el tiempo. Nelson Ávila acá se puede venir a nuestro programa, Adriana también. Al don Alfredo Vicuña, ¿se compromete a venir o no? Encantado, señor, si usted me lo pide. Nos vemos en 7 días más. Debata ahí por las redes sociales y también por WhatsApp. Chao, chao. Conciencia de valores.